Buenas. Comenzaremos con la clase número 11 de Hebreos. La escena del capítulo 11 es la fe. Punto 1. Resultado de la fe. Versículo 1 al 3. Segundo, evidencia de la fe. Versículo 4 al 12. Tercero, realidad de la fe. Versículo 13 al 16. Cuarto, pasos de la fe. Versículo 17 al 31. Quinto, poder de la fe. Versículo 32 al 40. Versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La palabra fe es la promesa que Dios nos ha dado en Cristo, que asegura que realizará todas las cosas. La fe es la gracia que ata en una todo lo que espera el fiel con él. Hemos aprendido anteriormente hasta el capítulo 10. Los fieles supieron soportar más allá de los sufrimientos. El motivo es porque pusieron su esperanza en las grandes recompensas celestiales. Por eso pudieron perseverar con paciencia. Ese motivo es porque pronto recibirá el Señor, que pronto regresará, y estará muy pronto frente al glorioso Señor. Para eso se debe avanzar con fe. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos quiere exponer acerca de los hombres de fe que soportaron con fe y paciencia antes de recibir la promesa de Dios del tiempo del Antiguo Testamento. En otras palabras, solamente aquellos que pueden soportar hasta el final con fe, puede obedecer con paciencia la voluntad de Dios. Y que también puede participar de la gloria que ha prometido el Evangelio. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es creer en la palabra de Dios. Nosotros no podemos ver qué es lo que vendrá más adelante. Por ejemplo, nosotros no fuimos todavía al cielo, pero la fe hace que eso se garantice. Nosotros no fuimos al cielo, pero hace que se garantice ante nuestros ojos. No es necesario ir al reino del cielo ya ahora mismo. La fe garantiza lo que no se ve todavía. Hay un telescopio. Este puede mirar objetos que están a gran distancia. El telescopio del mundo
puede mostrar las cosas que hay en esta realidad. Pero eso no puede ver el reino de los cielos. Pero el telescopio espiritual puede ver las cosas que están fuera de nuestro físico y sentido. Hace que sea fiel en nuestro corazón. A los que pertenecemos en Dios, nos revela por medio de la luz, de las evidencias y poder. Los vemos con esperanza. Por eso, si decimos que creemos, tenemos la necesidad de mirar cambios en nuestra vida. Si creemos que el pecado es malo, aborreceremos el pecado. Si creemos que estaremos delante del juicio del Señor, viviremos apuntando hacia allá. Si cree que el mundo está vacío, no les atraerá nada del mundo. Si cree que Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos, no tendremos temor al mañana. Si cree que la oración es la manera de crecimiento en la gracia, entrará a su aposento secreto y orará mucho. Si cree en la segunda venida, se preparará adecuadamente. Esta clase de fe es reconocida por Dios. En el versículo 2 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Esta clase de fe va probando las promesas de Dios. Y en el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe nos ayuda a creer en lo que el ser humano por sí no puede creer. Esta vida en la cual vivimos fue hecha por la palabra de Dios. En el versículo 4 habla acerca de la fe de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio. Es el primero en la Biblia quien ofrendó a Dios. Su fe es valiosa. Él no tenía a quien tomarle ejemplo en ese momento, tampoco modelos a seguir, ni alguien que le hubiera enseñado. Pero no es que él lo supo por una sensación. Él lo hizo por fe. Si vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Hay motivo por la cual Abel pudo entregar tal clase de ofrenda a Dios, por fe. Después de que Adán había pecado, Dios le dio a Adán y a Eva ropa de cuero. Génesis capítulo 3, versículo 21. Después de que pecaron, no les sirvió que se cubrieran con las hojas de una higuera. Si uno quiere resolver el problema del pecado, solo se podrá hacerlo con la redención de Cristo. Por eso Abel
así como aprendió de Adán, ofreció la oveja, su primera cría y aceite. ¿Qué significa que haya ofrendado su primera cría? Esto es, así como el animal murió por el pecador, creer que Cristo, quien vino por nosotros, muere por nuestros pecados. Por eso el pecador debe reconocerse a sí mismo como tal. Adán debió ser expulsado del jardín del Edén, era lo justo, y recibir el juicio de Dios. Visualizar la muerte de Cristo. Esperó ver que el pecador sea recibido por Dios en Cristo. El comienzo de la vida de fe empieza con la entrega del Cordero. El verdadero arrepentimiento comienza desde comprender su pecado. Si nosotros comprendemos que estamos en medio del pecado, esperando al Salvador, recibiremos a Cristo como nuestro Salvador. Pero Caín ofrendó con las producciones de la tierra. Las producciones de la tierra se refiere a las cosechas. Al ver que Caín también ofrendó, aceptó la existencia de Dios, pero su error fue que no entregó la ofrenda como Dios había pedido. Si vemos en Hebreo capítulo 9, versículo 22, dijo, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero Caín ofrendó sacrificios sin derramamiento de sangre. Lo hizo con los frutos de la tierra. Menospreció lo que dijo en Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis 3, 21 los vistió con la ropa de cuero. Dar el culto a Dios sin estar en obediencia en la voluntad de Dios es hipocresía. Es adorarlo a su manera, en incredulidad, desobediencia, religiosa e hipócritamente. Con sus labios adoran a Dios, pero sus corazones están apartados de Dios. Abel entregó con fe. La fe es obedecer las palabras de la promesa de Dios. No seguir la palabra de Dios no es fe. Si vemos a los héroes de la fe que nos precedieron, todos creyeron en la palabra de Dios. Y Abel ofrendó voluntariamente. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12. Dios no deseó que lo hicieran obligados, sino que le hagan voluntariamente. En el corazón que le hace voluntariamente, hay gratitud, hay gozo y hay paz. Pero obligado, solo hay quejas e irritación. El diablo, sea como sea, lucha para que uno se aparte de la palabra, para que no pueda mantenerse firme en la fe.
Abel, por haber ofrendado por fe, fue considerado justo. Lo que hace que Dios nos acepte es solamente por el perfecto sacrificio de Cristo. Esta prueba de la justicia solo se puede por fe. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Qué significa esto? Que por medio de la obediencia en la fe, Abel nos está enseñando el más importante sermón. Ahora habla acerca de la fe de Enoc, versículos 5 al 6. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Enoc vivió una vida que anduvo con Dios. Que haya andado con Dios significa vivir por Dios en su misión y recibir su gobierno en toda nuestra vida. La vida de Enoc vivió así durante 300 años. Llevando una vida así, fue llevado con vida al cielo. Esto es, así como el ascenso de Enoc fue sobrenatural, obra de Dios, nuestro renacer, arrepentirnos y tener fe es también obra sobrenatural de Dios. Enoc tuvo a los 65 años a Matusalén y caminó con Dios durante 300 años. Existió hace 3.300 años antes que Jesús y desde el tiempo actual existió hace 5.300 años atrás. Pero Enoc llevó una vida que agradó a Dios. Viendo a Enoc, debemos preguntarnos, ¿por qué mi fe es tan débil? ¿Por qué no puedo soltar con las cosas del mundo? Que nuestra fe sea débil significa que no hemos esforzado a llevar una vida que agrade a Dios. Enoc creyó en la palabra de Dios. Cada vez que comienza un versículo en el capítulo 11, delante del nombre de cada persona siempre le ponían por fe. Si vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si tiene una fe grande es porque ha oído la palabra de Dios. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Se observa que ha creído en la palabra de Dios. Tal vez no se nota tan claramente en estos versículos, porque no recibió la palabra de Dios, se aferró de esta palabra, y aunque haya pasado 100 años, 200 años o 300 años, creyó en la palabra de Dios. La ascensión de Enoc muestra para nosotros hoy día también que si creemos
y obedecemos la palabra de Dios, podremos ir al cielo. La época que vivió Enoc no era buena la situación de vida. Si vemos en el libro de Judá, en el versículo 14 del libro de Judá, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. También en el versículo 15, para someter a juicio a todos. Y para reprender a todos los pecadores impíos. Por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. En el tiempo de Enoc también hubo situaciones injuriosas. Enoc, teniendo sus hijos, cuidó bien de su fe. Por eso, si lo vemos bien, el tiempo de Enoc no fue tan pacífica. En esa época también hubo muchas personas no tan consagradas. Tuvo hijos y continuó con su vida espiritual. Hay personas que se van lejos y quieren tener una vida espiritual allá. Si vemos que llevó una vida espiritual aún con hijos, significa que cuidó su fe tanto en la vida social como en la familiar. Enoc se acercó a Dios. Aquí en el versículo 6 dice, cualquiera que se acerca a Dios. Eso de que se acerca a Dios significa que los que se acercó a Dios con el corazón en espíritu se relacionaron espiritualmente. Isaías 29:13. Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según esta naturaleza son los que no han renacido. Pero Enoc agradó a Dios. Creyó la palabra de Dios. Vivió con fe acercándose a Dios. Versículo 7. La fe de Noé. Noé construyó el arca y fueron salvos del diluvio. Si no hubieran construido el arca, no habrían podido escapar del juicio. Aquí nos surge una duda. Cuando decimos que somos salvos por fe, recibimos salvación por la gracia de Dios, no es por medio de algún mérito u obra. Aquí lo que podemos conocer por medio de la construcción del arca es que enfatiza mucho en la justicia por obra.
Como ya lo hemos visto en el capítulo 10, no debemos detenernos en ese lugar porque hemos recibido la salvación por fe. En el capítulo 10 hemos tratado varias partes de la palabra. Que se sostenga firmemente, que no vuelva atrás. Que si queremos entrar al reino de los cielos padeceremos muchas aflicciones. Perseveren. Si tomamos estas referencias, si esa persona realmente ha sido salvo, debe creer en la promesa de Dios y avanzar sin detenerse hacia el camino de la obediencia. Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Fue advertido por cosas que iban a pasar 120 años después. Según la condición física, construir esta arca no fue una tarea fácil de realizar. No había caído ninguna lluvia torrencial. Y también que toda la humanidad de la tierra sería destruida por un diluvio, se le debe haber surgido dudas. Encima iba a ocurrir después de 120 años. Y ponerse a construir el arca iba a ser burlado. Además, Noé no sabía nada de construir un barco. También si construía un barco tan grande, no se iba a saber si iba a flotar. Ese barco no tenía ni velas, ni remos, ni anclas. Ni tampoco un timonel que pudiera tomar la dirección. También pensar que tiene que pasar dentro del arca días iba a ser muy incómodo. Pero Noé obedeció la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los creyentes e incrédulos? Los que creen obedecen a la palabra de Dios revelada. Y los incrédulos se mueven según la carne. Aunque diga que conoce a Dios, los que no cumplen con los mandamientos, como dice en Juan 2:4, son mentirosos, la verdad no está en él. Pero los que son salvos son obedientes a la orden de Dios. Los que son verdaderos fieles caminan por la senda de obediencia. Si vemos aquí a Noé, cuando él creyó, dice que reverenció a Dios y construyó el arca. Si creen esto de verdad, querrán ser obedientes. Por eso aquí aparece la diferencia entre el Romanos y Santiago de una vez. Romanos dice, uno es salvo por fe. En Santiago dice, uno llega a obedecer porque tiene esta fe. La fe que no obedece es una fe muerta. Si del hombre se aparta el espíritu
es una persona muerta. De igual manera, si dice que cree en Dios, pero no obedece la palabra, esa persona tiene una fe muerta. Una fe muerta no puede tener salvación. Eso es lo que dijo en Santiago capítulo 2. Si nosotros somos salvos, no es porque cumplimos con la ley, sino por creer en Jesucristo como Salvador. Aquel que es salvo es renacido y tiene espíritu de vida, vive una vida de obediencia a la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Aunque no vaya con la lógica humana, vive poniendo a Dios sobre todas las cosas como el máximo Señor, sabiendo que lo que hace el Señor es bueno, creyendo al Dios Todopoderoso, y vive una vida de obediencia. Esto es construir el arca. Por eso, hay diferencia entre Romanos y Santiago. Pero esto de ser salvo por fe y ser considerado justo por obra, no son dos verdades, sino una sola verdad. Romanos solo enfatiza la salvación por fe. Santiago enfatizó que aquel que es salvo por fe obedece. Noé, a través de esta obediencia, salvó a toda su familia. Los 8 miembros de la familia se salvaron, no por la fe de Noé, sino por la fe de cada uno de los miembros de la familia. No significa que por la fe de uno los otros son salvos naturalmente. La salvación se da por la fe individual de cada uno. Por eso dice, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia es un nombramiento. Por fe fue llamado justo. Y recibir lo que se merecía recibir por esa justicia. Y en el versículo 8, pensemos acerca de la fe de Abraham. Abraham, por fe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibía como heredad, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La tierra que iba a recibir por heredad en el futuro era la tierra de Canaán. No supo al principio que era la tierra de Canaán. Canaán es símbolo del reino de los cielos. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu tierra natal y de la tierra de tu parentela. Ahora ya tenía 75 años, viendo para los 80. No sabía hacia dónde debía ir. Dejar su hogar y sus pertenencias. Debía cortar toda relación con su familia. Dejar su comodidad, que desde el punto de vista humano no era nada agradable. Todas las personas antes de creer en Jesús pertenecían al mundo.
Pero cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que se fuera de su casa, de su tierra y de sus padres. Esto significa que dejase la vida vieja. Nosotros que somos los hijos de Abraham, Dios pide que dejemos y nos apartemos de todas las cosas del mundo y sus pecados. Seguir al Señor es negarse a sí mismo. Es seguirle tomando la cruz. Cuando Dios llama, nos llama con dos cosas. Hay un llamado exterior y uno interior. Cuando se habla del llamado externo, dice, hay muchos que son llamados, pero el llamado interior, pero pocos los escogidos. Hoy también muchas personas son evangelizadas, pero los que creen de verdad son muy pocos. Ellos son los que han sido llamados internamente. Cuando Abraham, obedeciendo, no supo por dónde tenía que ir, pero obedeció la palabra de Dios. Que haya obedecido la palabra de Dios nace de amar a Dios y seguir el poder de Dios. Pensemos un momento. Si uno desconocido le dijera, vengan con nosotros, ¿irían? ¿Lo seguirían? Pero Abraham obedeció la palabra de Dios por fe y le siguió. No se preocupó de lo que vendría más adelante. Siguió la guía de la palabra de Dios. Pensemos por un momento. Aún hay problema de entregar el diezmo. ¿No debería ser tan valioso el dinero que no pueda entregarlo a Dios? ¿No podría dejar de trabajar un domingo para ganar unos pesitos de más? Abraham obedeció a Dios. Y Dios desea que seamos obedientes. El obedecer para nosotros, como personas salvas, es glorificar a Dios. La obediencia da testimonio de la abundancia de la gracia de Dios. Mostramos que somos hijos de Dios. Y nos guarda de la condenación. Los que tienen la fe de Abraham son los que siguen esa fe. Solo los que siguen la fe de Abraham pueden participar de la herencia del reino de los cielos. Si vemos en el versículo 9, Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas. Esto significa que no vivió como diciendo que este mundo es eterno, sino como peregrino. Abraham, esperando el reino de los cielos, vivió en este mundo como si fuese por un momento. No fue porque no tuviese dinero. Si vemos en Génesis capítulo 13, versículo 2, tenía mucha riqueza. Que haya vivido como peregrino
significa que no puso su afecto a este mundo, Abraham vivió por fe tomando la promesa de Dios. El interés de Abraham no estaba en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Por eso perseveró en esperanza. Abraham salió de su tierra a los 75 años y tuvo a Isaac a los 100 años. Habían pasado 25 años. Isaac tuvo a Jacob a los 60 años. Podremos decir que ya habían pasado unos 85 años. Abraham vivió en tienda hasta cerca de los 100 años. Si vemos en los versículos 11 y 12, aparece la fe de Sara. A pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Sara no estaba en una circunstancia favorable para cuidar su fe. Ya estaba avanzada de edad. Era estéril. Significa que su vida como mujer había terminado, que no podía tener hijos. Ya estaba cerca de los 90 años. Era algo imposible. Sara se rió al principio, pero aquí por fe, Sara creyó en la palabra de Dios. Dios es fiel. Creyó en esa fidelidad. Así que de este solo hombre ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Por eso nosotros también no debemos estar atados a nuestras debilidades. Nuestra fe no es mirarse a sí mismo, sino a Dios. Cuando dependemos de Dios, tenemos fuerza y seremos fortalecidos. Pero si nos quedamos atados a los pensamientos humanos, se verá imposible, que no será factible, y estaremos inseguros. Sara también, por haber obedecido por fe, recibió fuerza para tener hijo. En el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. Estas personas nunca se apartaron de la fe, no fueron apóstatas. Se aseguraron la gloria del reino de los cielos y su herencia. Para poder morir por fe, debemos vivir por fe. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esta promesa es la promesa acerca de Cristo. De lejos vieron al Mesías. Abraham hace 2000 años antes de Cristo, Moisés hace 1500 años antes de Cristo, David 1000 años, Isaías 700. Todos reconocieron a lo lejos y siguieron esta luz tenue. Ellos, esperando a Cristo, vivieron en la tierra como extranjeros y peregrinos. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Buscar una patria
significa dejar las cosas del mundo y buscar el reino de los cielos. Debemos pensar en nuestra patria, formar ese carácter y la naturaleza conveniente. Debemos esforzar para vivir esa clase de vida y llegar a alcanzarlo. En el versículo 15, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Esto significa que no puso su apego a este mundo. Ellos sabían cómo regresar a su tierra natal. Poseían riquezas, también libertad de tiempo. También tenía salud y fuerza necesaria para el viaje. De esta manera, nosotros también tenemos todas las posibilidades de regresar al mundo. Pero Abraham no volvió. Él, solamente esperando en Dios, vivió en esperanza a lo celestial. Porque nosotros tenemos nuestro Padre. Esperó en ese Señor. En el versículo 17, esta palabra la conocemos muy bien. Abraham ofreció a Isaac a Dios. Dios, para probar la obediencia de Abraham, lo puso en prueba. Quiso saber a quién amaba más, a Dios o a Isaac. La palabra dada por Dios acerca de Isaac fue que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, pero si mata a ese hijo, ¿cómo podría cumplirse esa palabra? Pero Abraham creyó que aunque matase a Isaac, Dios lo iba a revivirlo. Creyó en esa promesa. Por eso Abraham obedeció todo por fe. La fe nos ayuda a discernir bien, a resolver las dudas, a someter todo nuestro pensamiento en Cristo. La fe nos ayuda a ver el futuro. Por eso Abraham fue reconocido por su fe. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 24. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 24. Nosotros también, como Abraham, debemos glorificar a Dios por medio de la obediencia en fe. Concluimos con la clase número 11 de Hebreos. Hasta luego.